El acta de la sesión número 41 se da por aprobada por no ser objeto de observaciones y el acta de la sesión 42 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de respuesta al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el cual comunica que el secretario regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Coquimbo realizó gestiones con el alcalde de la ilustre Municipalidad de Vicuña, quien se comprometió a permitir que la Asociación Gastronómica Mujeres de Elqui puedan participar en igualdad de condiciones en la licitación pública que realizarán próximamente. Asimismo, informa que la Seremía se ha comprometido a acompañar técnicamente a esta asociación en dicho proceso con el fin de obtener resultados favorables. Esta es respuesta a un oficio que había hecho la comisión. Oficio de respuesta de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual informa el estado de avance del convenio de reconocimiento de las escuelas artísticas del país, adjunto oficio 5493 de la División de Educación General de la Subsecretaría, documento que fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Oficio de la Subsecretaría de las Culturas, las Artes, mediante el cual informa los espacios culturales públicos y privados que recibirán financiamiento de este programa y sobre la implementación de estas iniciativas culturales, dando así cumplimiento a lo estipulado en la glosa presupuestaria número 5 de la Ley de Presupuesto. Oficio del Director Nacional Subrogante del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, mediante el cual informa sobre los gastos de ejecución y transferencia de recursos, indicando los gastos específicos en que las instituciones colaboradoras han incurrido, dando cumplimiento a lo estipulado en la glosa 21 de la Ley de Presupuesto año 2023. Correo electrónico de la señora Fernanda Castillo, de la Fundación Procultura, mediante el cual solicita audiencia para presentar e informar brevemente el trabajo de la Fundación, que consiste en la administración de sitios de patrimonio. Asimismo, para poder referirse a las dificultades técnicas y financieras que conlleva administrar sitios de esta envergadura. Esa es toda la cuenta, presidente. Y finalmente, perdón, se me olvidó, un reemplazo del diputado que comunica que el diputado Badilla reemplazará en la sesión de hoy al diputado Benavente. Esa es toda la cuenta, presidente. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Que no sea lo de Bobadilla. Que no sea... yo... El presidente supongo que no es permanente. Esperemos que no, diputado. Me están pidiendo acá, Gastón, los que están presencial, me están pidiendo que sea permanente. En todas las comisiones No ha dicho nada. Claro. No, ya tuvimos un debate muy profundo al respecto antes de comenzar la comisión respecto a este reemplazo del día de hoy. Pero lo recibimos con mucho gusto, colega. Gracias, presidente. Claro, yo. Me están ya al tiro. No sea mala, me quieren censurar por la buena onda. No. Ayer en educación también, ¿no? Y ahora acá, pucha. Bueno, ¿alguna observación sobre la cuenta, colega? Ya llegó a desordenar la comisión el diputado. Mientras esté en este estado de ánimo, es muy bienvenido. Cuando se pone medio pesado, diputado... No, tranqui. Vamos a tener una sesión calmada. Benavente, diputado. ¿Cómo está, diputado? Sí. Sobre la cuenta, a mí me gustaría los oficios que llegaron de la subsecretaría, yo tengo del director de patrimonio, ¿no? ¿De cuál? De servicio de patrimonio, perdón, de servicio y estos documentos se nos hicieron llegar a nuestro... La ley de presupuesto no la enviamos porque son, si usted quiere se la mandamos, son como cosas que van mandando siempre que en cumplimiento de la ley de presupuesto. Los otros sí lo mandamos. Claudia, sería bueno... Los oficios que habíamos pedido para educación... Con mi... Tendría que verme, en todo caso se publican en el sistema. Pero yo se lo puedo ver. El de los reconocimientos me está preguntando. Ya, yo me voy a meter a ver. De hecho, lo podíamos ver ahora. Sí. Yo quisiera consultar si hay algún representante del Ejecutivo en la comisión. No, diputado, no. No hay nadie del Ejecutivo. Justamente lo quería consultar, dada la cuenta, Claudia, porque en el punto número 5 hay un correo electrónico de la señora Fernanda Castillo, la Fundación Procultura, mediante la cual solicita una audiencia.
que vamos a ver qué día los podemos recibir con otros que han solicitado también estar acá, pero me preocupa muchísimo uno de los puntos que plantea, porque ha sido de debate en la región de los lagos, por la falta de financiamiento de algunos proyectos que están relacionados con sitios patrimoniales. Entiendo que Procultura ve también el tema de las iglesias de Chiloé, están trabajando también con algunos temas en Chaitén, y yo en lo personal he pedido algunas respuestas al Ministerio respecto a hay un caso que puntual, no lo voy a referir acá, de la región de los lagos que salió en todos los medios, y lamentablemente no he tenido respuesta. Entonces, por eso preguntaba si había alguien del Ejecutivo acá para que ayude a canalizar este tipo de situaciones, que cuando no se responden a tiempo, lamentablemente llegan a ser incluso portadas en los medios de comunicación. Entonces, eso es lamentable. Así que para poder abordarlos, diputada Mix. Muchas gracias, presidente. Yo creo que en relación a lo que usted acaba de plantear, sería bueno quizás pedirle al Ejecutivo, al área de patrimonio, que nos pudieran comentar o compartir acá en la comisión cómo funciona y quiénes habitualmente ejecutan este tipo de obras. Sabemos que las obras de mantención de los patrimonios son caras, no son baratas. Pero sí existe ese fondo, cómo tramitan la asignación y la entrega de esos recursos, quiénes son en general aquellos que se adjudican, conocer un poco la gama de opciones en este tema de restauración, porque no es barato. Yo valoro un montón el tema de la restauración, pero creo que a veces está de verdad sobrevalorado, muy sobrevalorado. Y en ese sentido, el objetivo de restaurar un inmueble pierde todo peso cuando no tiene un uso que vaya acorde con los recursos que se están invirtiendo ahí. Entonces, a mí me gustaría que pudiera la Subsecretaría de Patrimonio contarnos cómo están haciendo en las contrataciones a entidades colaboradoras, fundaciones, corporaciones, para poder adjudicarse ese tipo de restauraciones. Tengo entendido que esta fundación no es la única que hace tipo de restauración. Por último, conocer las opciones que maneja el Ministerio para este tipo de cosas. Eso. Gracias, diputada. Diputado Badilla. Presidente, la verdad es que compartiendo lo que plantea la diputada Mix, agregar en el debate, por decirlo de alguna forma, la tramitación para realizar restauraciones, la tramitación burocrática es tremendamente engorrosa y demanda mucho tiempo. Declarar patrimonio un edificio creo que no es tan complejo, pero sí intervenirlo es tremendamente burocrático. Por eso yo creo que es muy oportuno el planteamiento que ha hecho la diputada Mix, en el sentido de que venga alguien de la repartición que corresponda para que expliquen y qué mejoras se puede hacer, en definitiva, para mejorar todos estos procedimientos que, como digo y reitero, son demasiado engorrosos. Muchas gracias, diputado. Bueno, así lo haremos cuando podemos hacer una sesión para abordar justamente esta temática. Yo solo contarles que la semana pasada fue publicada la lista del Fondo Patrimonio. Ustedes pueden revisar, está en la página del Ministerio, todos los proyectos que fueron adjudicados de restauración. Yo sé que hay otras líneas también en el Ministerio, para que puedan ver también si hay algunas de sus regiones, pueden ver a nivel nacional. Yo en mi región me fijé, hay algunas restauraciones en algunas iglesias de Chiloé, pero sería bueno, como ambos plantean, que estuviera acá la subsecretaria y nos pudiéramos profundizar justamente en estas temáticas. Entonces, no, yo quería plantear puntos varios ahora. Pero antes de eso tengo una duda en la cuenta presente. Ya. Varias cosas. Primero, si le parece a la comisión, como lo habíamos hecho el periodo pasado o a principios del año pasado, oficiar al Ministerio, si le parece, para que tengan permanentemente un asesor aquí en la comisión. Sí, por supuesto. Eso podría ser lo otro. La audiencia que están pidiendo, el número 5, que es esta Fundación Pro Cultura, ponerlos en
en el listado que tenemos de audiencias pendientes. Y la diputada Mix pidió un oficio, por lo que entendí, y el diputado Badilla pidió invitarlo. Entonces, si le parece, lo podemos invitar y quedar en la audiencia pendiente, pero mientras tanto oficiar a la subsecretaría para que... No, pues, ¿no? sí, que expongan acá. Ya. Sí, entonces eso lo acordamos. Lo ponemos en la audiencia. Sí. Audiencia pendiente. Ya, ok, ahora sí, pasando a puntos varios. Ofrezco la palabra a los colegas. ¿No? Diputada Castillo. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos mis colegas. Bueno, traigo hartos varios porque en realidad estuve un poquito ausente de las dos últimas Sí, comisiones. qué bueno tenerla acá, Muchas ¿no? gracias, presidente. Yo igual estoy muy contenta de volver a la comisión. Bueno, lo primero son algunas preguntas. Yo entiendo que estuvo el ministro ya de manera Sí. presencial en la comisión y también no sé si fue en materia de oficio lo que yo quiero plantear a propósito de diversas consideraciones que han realizado el mundo de las artes escénicas principalmente, pero del mundo de las culturas, trabajadores y trabajadoras respecto de, y también se lo envía por interno al presidente. Sí, yo no alcancé a ver, disculpa. Claro, yo sé que, claro, Estábamos en no el pudo el debate, no presidente porque estaban en ese debate, entonces yo lo quiero reafirmar para que quede en el acta y si es que es posible oficiarlo, ¿no? Primero, la política quinquenal de cultura caducó, venció ya el año 2022 y en eso queríamos saber o preguntar en qué está el proceso de elaboración, en qué fecha se va a dar a conocer y qué, o cuál, mejor dicho, es la política para las culturas en este periodo quinquenal. El año 2022 también se realizó la convención sobre el nuevo sistema de financiamiento, que es algo que le preocupa al sector de las culturas, trabajadores y trabajadoras de las artes, y tampoco se conocen estos plazos, las fechas, los resultados de la convención nacional. Entonces también solicitan por su intermedio también, presidente, al oficio, al ministerio, saber fechas, plazos respecto de esta información. Y por último, algo que no es nuevo en esta comisión y que lo vimos a propósito del aumento o de la nueva ley del IVA, en realidad, que va a afectar algunos servicios, reiterar, si es que así ya lo dio a conocer el ministro, me disculpan, no tengo la información, porque este fue un tema que se informó a la Subsecretaría de las Artes el año pasado y todavía no se tiene respuesta por parte de los organismos o de los gremios que conforman las artes y las culturas de nuestro país. Eso es el punto principal. Luego, un tema más territorial, pero que no es menor, a propósito de la ley que protege los monumentos nacionales o de posibles o eventuales infracciones. Nosotras hemos oficiado a la presidenta, en este caso es la subsecretaria de Patrimonio, quien preside este Consejo de Monumentos Nacionales, por potenciales o eventuales o posibles daños a un sitio que es de maderas fósiles, un bosque de espinos que está en el sector de Illapel, esto es la región de Coquimbo, que está dentro de las notas de Charles Darwin, ya del siglo XIX, y que para muchas personas del mundo de las ciencias, pero también del resguardo a los monumentos, que no es un monumento nacional, sino que es un sitio que se denomina, es bien complicada la palabra, pero la podría explicar, que es paleoxilológico, es decir, tiene evidencia científica de la existencia fósil, sin embargo, no está declarada todavía como tal. Entonces, en ese sentido también que se pudiera agilizar la respuesta, ya que está terminando los permisos sectoriales una minera de mediana minería, Rajo Abierto, sobre este sitio, que también es importante para las personas, las comunidades que viven ahí y que cuidan también desde el punto de vista científico. Y por último, y no me quiero alargar mucho, pero durante la semana pasada estuvimos exponiendo en la Universidad de Columbia el proyecto de protección a la ley de periodistas, de protección a la prensa, y se dio a conocer ahí también en ese marco de instancia, en la convención principal, la ministra Vallejo estuvo exponiendo respecto del proyecto, pero también de diversas agendas de medios de comunicación para el gobierno. Nos llamó sí la atención y nos gustó mucho también que fuéramos sede para el próximo año. Sin embargo, hay un punto que se llama Consejo Asesor Ministerial sobre la Desinformación, que está trabajando en este momento el gobierno y nos gustaría que también pudiésemos conocerlo en la comisión, cuál es el alcance que tiene, cómo se constituye, para ver si podemos coincidir en algún trabajo prelegislativo en materia de la regulación del fake o de la desinformación y así de trabajo conjunto para evitar hacer, claro, para específicamente
por el Consejo Asesor Ministerial sobre Desinformación. Yo creo que nosotras que hemos puesto también el tema acá en esta comisión, no sería mala idea trabajarlo de conjunto como prelegislativo o quizás buscar un mecanismo de trabajo conjunto, de coordinación. Eso, presidente, muchas gracias. Sí, no, muchas gracias, diputada. No sé si hay más otros. Bueno, entonces acordemos entonces enviar los oficios que ha propuesto la diputada Castillo. Yo solo comentar que le pregunté sobre las políticas quinquenales al ministro. Evidentemente hay un atraso al respecto. De hecho, la semana pasada a mí me llamaron para hacer una entrevista sobre evaluación de la política anterior. Como una evaluación, pero yo creo que es importante que en el oficio nos respondan aclarando bien el punto, porque las respuestas generales muchas veces acá en la comisión también son bien generales. Entonces, bueno, oficiar todo eso, y me parece muy atractivo lo que usted señala al final, ese punto, como ese consejo asesor, para ver qué oportunidad, ojalá lo antes posible, citamos también a la ministra Vallejo para que nos pueda explicar de esto. Así que oficiamos todo lo que está, ¿sí? ¿Todo ya? Sí. Ya, acordado. Entonces, para comenzar el orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley número 19.928 sobre fomento de la música chilena para establecer una regla de cupo y acceso de artistas mujeres a eventos musicales masivos correspondiente al boletín número 15.649-34. Asisten el presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, el señor Rodrigo Osorio, junto al director general, el señor Juan Antonio Durán, que están presentes, ¿no? Los invito a tomar asiento para que puedan exponer. Y luego se prepara el gerente general de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura, AGPEC. Y finalmente vamos a tener a la periodista autora del libro Mujeres en la Música Chilena, Yasna Rodríguez. Ese va a ser el orden de la comisión de acuerdo a la minuta del día de hoy. Así que tienen 15 minutos, los presenciales tienen 5 minutos más que por el viaje y todo. Así que para cumplir con esos tiempos alcancemos a debatir sobre el proyecto. Así que le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Mi nombre es Rodrigo Osorio. Se me conoce artísticamente como Don Rorro, cantante del grupo Sinergia. Así. Actualmente, bienvenido a esta comisión. Gracias. Actualmente sí, te enojáis por todo. Bueno, a propósito, esa es la magia que tiene la música, y esa es la magia que tiene la creación y el arte. De hecho, no puedo evitar tomarme unos 30 segundos, un minuto, y mencionar ese libro hermoso que sacó usted, que se llama 1984, de George Orwell. Es uno de los libros que más ha marcado mi vida. Lo leí un profesor del Instituto Nacional, Rafael Terrero, me hizo leer ese libro cuando iba en octavo básico. Me cambió la vida ese libro. Realmente se lo recomiendo. Si no lo han leído, se lo recomiendo. Entrando en materia, a nosotros nos parece muy positivo este proyecto. Evidentemente que en materia de presencia femenina en el mundo del espectáculo y la música hay mucho trabajo por hacer, y la brecha es evidente. Si uno mira, por ejemplo, la cantidad de socios que nosotros tenemos, por ejemplo, en SCD, el porcentaje de mujeres músicas está en el rango de un 13% del total. Evidentemente una brecha muy importante, y no es solo de SCD. Si uno mira el panorama mundial en términos de presencia de mujeres y las dificultades que tienen las mujeres para poder desempeñarse en la música, los porcentajes son bastante similares. Nosotros como SCD, como Sociedad de Autores e Intérpretes Musicales, nos hemos hecho cargo de este tema, y de hecho desde hace 6 años tenemos una condición, un cupo de mínimo de 30% en el directorio en el consejo directivo de la SCD, que debe ser ocupado por mujeres. También tenemos reglas de presencia de mujeres en espectáculos nuestros, como los premios Pulsar, como la Feria Pulsar. Consideramos la paridad en ese aspecto temas muy relevantes.
por lo cual nos parece positiva esta iniciativa. O sea, deben existir estos cupos femeninos porque en realidad si es que no se hace algo, sigue todo esto igual y la participación femenina no va a haber forma de poder incrementarla. Y esa es una situación de desbalance que existe en muchos ámbitos del devenir mundial y local y hay que hacer algo al respecto. Dentro de ese contexto me acompaña el director general Juan Antonio Durán y hemos preparado una presentación porque si esto se hace, se tiene que hacer bien y ya nuestro equipo legal ha visto algunas oportunidades de mejora y algunas reflexiones al respecto que queremos compartir con ustedes. Le deseo la palabra entonces a don Juan Antonio Durán. Gracias, buenos días, presidentes, señoras, señores diputados. Este tema es importante. La industria de la entretención, la industria cultural en Chile es una industria en desarrollo. A pesar de que es una industria en desarrollo, contribuye a la economía nacional, al PIB, más que, por ejemplo, la industria pesquera. Y eso es algo que no se tiene muy en cuenta a la hora de definir políticas económicas, etcétera, o incentivos. Por lo tanto, es una industria que está en pleno crecimiento después de un periodo crítico que fue la pandemia, en que realmente fue lejos el sector más golpeado de la economía. Y respecto a este proyecto, nosotros tenemos efectivamente algunos comentarios que pueden mejorarlo. Lo que, como ustedes saben, básicamente este proyecto apunta a más presencia femenina en actividades musicales en vivo. Está en la línea, tal como decía el presidente de la SCD, de lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Y nos parece que esto es importante, que el concepto es importante, porque se produce una distorsión respecto a la presencia de mujeres en la música que es necesario corregir. Es decir, lo que queremos transmitir es que si no se hace nada, esta diferencia, este desbalance, se va a ir corrigiendo, pero en un plazo de, no sé, 10, 15, 20 años, o sea, de una manera demasiado lenta, y es necesario, de alguna manera, estimular que esto vaya progresando. De tal manera que, en términos generales, respecto al proyecto de fondo, nosotros nos parece que es algo positivo. Lo que hace el proyecto es agregar la frase o telonera chilena después de telonero chileno. En segundo lugar, habla de paridad de género en eventos que ofrecen varios artistas. Y en tercer lugar, sanciona el no cumplimiento de tener teloneros. Eso es básicamente el proyecto de ley. Y respecto de el tema de las teloneras, yo creo que... No, ahí te pasaste una, parece. No, ahí está bien. Está bien. Perdón. Hay una confusión en el sentido de que actualmente la ley no obliga a tener teloneros en espectáculos masivos. No es una obligación, sino que es una alternativa. El productor del espectáculo puede elegir entre incluir un telonero o pagar el IVA. Son dos alternativas. Por tanto, actualmente la ley no obliga expresamente a que haya teloneros en todos los espectáculos masivos en Chile. Y además está restringido solamente a espectáculos en que el artista principal es extranjero. De tal manera que esto no resuelve el problema completamente. Y por otro lado, al poner teloneros o teloneras, queda sujeto a la voluntad, a la discreción del productor, por supuesto, que con el artista elige el telonero. Porque también la ley hoy día tiene una indicación, un alcance, que dice que cuando el espectáculo en regiones hay que darle preferencia o priorizar a que haya artistas de regiones. En la práctica, yo no conozco ningún concierto que haya habido en regiones que haya habido un telonero regional. Es decir, ha quedado solamente en el texto, y si ustedes ponen además teloneras, tampoco va a haber ningún incentivo muy concreto a que esto realmente ocurra. De tal manera que la idea es buena, pero hay que buscar una manera de armar esto que permita que efectivamente hubiera una cierta forma de impulsarlo. Ahí vi que estaba Francisco,
y a lo mejor ellos tienen algunas sugerencias respecto de cómo esto podría ocurrir, pero nosotros pensamos que no es suficiente porque queda un poco fraseado, pero no queda establecido, de manera que no tiene una consecuencia muy práctica. No obliga a nadie. Enseguida, Siguiente. Respecto del 30% para artistas mujeres, lo que hay en la ley, en el proyecto, es una tabla que dice, bueno, según el número de artistas, es el número de mujeres que debería haber en el escenario. Ahí hay varias cosas. En primer lugar, en el proyecto original se rebajaba o se modificaba la cantidad o se subía, perdón, el público para el que se ha considerado un espectáculo masivo. No sé si eso todavía está en el proyecto, pero era un error, porque resulta que al subir la cantidad de asistentes, lo que hacía era dejar a todos los artistas, a todos los recintos para espectáculos de regiones fuera de la ley, de tal manera que se transformaba en una ley santiaguina. Nosotros discutimos bastante cuando este proyecto se aprobó, participamos en la comisión correspondiente del Senado, y después de un estudio en que hicimos un listado de todos los recintos que había en Chile, se decidió la cantidad que está definida ahí, que son 600 personas, y subirlo a 3.000 deja fuera una enorme cantidad de recintos y por tanto no nos parece que sea buena idea. Y en este caso, de esta norma, aquí da lo mismo si el productor paga o no paga el IVA, y por lo tanto nos parece que aquí sí la medida es adecuada, porque sinceramente nos parece que recoge algo que tal vez ni siquiera va a ser una imposición ni una obligación. En todos los espectáculos en que hay varios artistas, hay mujeres actualmente, y esto a lo mejor es ponerle un poco más de énfasis, un poco más de cuidado a la forma en que se programa, pero nos parece que esto no debería ser ni una dificultad económica, ni una complicación, ni una traba importante, y sí produce el efecto esperado, porque el efecto esperado no es solamente que haya una mujer arriba del escenario. Lo que ocurre es que cuando hay un artista cualquiera arriba de un escenario, como telonero o como artista principal, se genera un círculo. Hay gente que lo ve, hay gente que dice, fue exitoso, entonces lo voy a contratar para cantar acá, entonces vamos a hacer una gira. O sea, se produce un círculo virtuoso respecto de los artistas nacionales. Y por lo tanto nos parece que esto sí es algo que es importante y es algo positivo. Y en tercer lugar, Siguiente. ahí está. No, antes saltaste una. No hay una sanción establecida en el proyecto en el caso en que no hayan varias mujeres en el escenario, en el caso de múltiples artistas. Y nos parece que sin sanción no hay norma. O sea, ya tenemos varios ejemplos en que sin sanción no pasa nada, y por tanto esto queda un poco a criterio del mismo productor, y pensamos que en ese sentido debería haber algún tipo de sanción asociada al no cumplimiento. Bueno, y está un poco lo mismo en el sentido de que el telonero lo que hace es que evita que el productor pague el IVA, pero actualmente, en el caso de que no haya teloneros, lo que se dice es que la forma de corregirlo es que hay que hacer una acción infraccional en tribunales civiles. O sea, es bastante engorroso el sistema y la multa podría ser un poco más concreta. Es decir, no tuvo telonero, paga la multa, y no un proceso judicial que lleve a un resultado concreto. Esos son nuestros comentarios principales respecto del proyecto. Y aprovechando que nos invitaron y que vinimos acá, tenemos dos láminas más, que son algunas cosas en que la Comisión de Cultura podría ayudarnos. Nosotros queremos pedirles ayuda en un par de temas. El primero de eso es la llamada ley del 20% de música chilena. Esta ley tuvo una tramitación de más de 10 años, está promulgada y vigente hace más de 6, y sin embargo, por ejemplo, ahí está el dato del mes de abril de 2023, el 49% de las radios cumple la norma, el 51% no la cumple. ¿Qué hace el Ministerio, o de qué manera el Ministerio podría
ayudar en este asunto es una cosa importante. Nosotros fuimos citados hace unos 3, 4 años a esta misma comisión a dar cuenta de cómo se estaba cumpliendo y los números han parecido a esto. Y la comisión dijo, bueno, vamos a pedirle al ministerio que diga cómo se está haciendo cargo de este asunto. Pero la verdad es que no ha pasado nada. Que la mitad de las radios no cumplan después de 6 años es una cosa que nos llama la atención. Nosotros monitoreamos 300 radios, 24 horas al día, con un software, y estamos preocupados de esto, porque lo que pasa es que hemos visto que en los últimos meses el porcentaje de música chilena ha empezado a decaer, lo cual significa que si nadie hace nada, esto se va a transformar rápidamente en letra muerta. Entonces ahí queremos pedirles ayuda. Y en segundo lugar, hablando de la norma que estábamos mencionando recién, la ley del telonero lo que dice es que el productor o paga IVA o tiene telonero. Aparentemente hay algunos productores que están usando un resquicio, que es que no pagan IVA, no ponen telonero, y se consiguen como una carta de la embajada de Suecia diciendo este artista forma parte de la cultura sueca y con ese resquicio no pagan IVA. Entonces nosotros hemos hablado con el ministro de este tema, él quedó de revisarlo, hablamos con la ministra anterior que también quedó de revisarlo, pero no estamos seguros si alguien está observando esto. O sea, no creemos que el Servicio de Impuesto Interno esté preocupado de ver quién tuvo telonero, quién no tuvo telonero, y por lo tanto el IVA se puede estar perdiendo. Y el Ministerio de Cultura tampoco está preocupado de decir, oye, a ver qué pasa con este y qué pasa con el otro. Entonces, el fisco está perdiendo recursos porque hay un IVA que no se está pagando y no se está cumpliendo el sentido de la ley. Y es evidente que ha habido varios espectáculos bien masivos en Chile en que no ha habido teloneros. También nos preocupa la emergencia últimamente de algunos espectáculos en que en vez de poner telonero ponen un DJ. Y eso también nos parece que no está en el sentido de lo que es la ley, que es tratar de fomentar la música nacional a través de artistas en el escenario. Esos son nuestros comentarios principales, presidente y señor diputado, señora diputada. Y como decíamos al comienzo, nos parece que este es un proyecto interesante y positivo en general. Gracias. Muchas gracias por su exposición. Vamos a pasar al resto de los expositores para que guardemos las preguntas, así avanzamos todo y no nos trampamos solo en una sola y vamos a la discusión, la ampliamos y tomamos nota de lo que ustedes nos dicen, que también lo vamos a comentar al final. Entonces, a continuación le doy la palabra al gerente general de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura, AGPEC, señor Jorge Ramírez, junto al vicepresidente, señor Francisco Goñi. Tienen la palabra. 10 minutos, por favor. Jorge. Buenos días, honorable comisión. Muchas gracias por la invitación. Quiero ponerles un poquito en contexto qué es la AGPEC. Somos un gremio de productores de espectáculos de entretenimiento y tenemos un ecosistema que involucra unos 160.000 trabajos, desde el que coloca una silla, el que pone un ring, el que carga una caja, el que pone una luz, el que está en un camarín, es decir, todo aquel ecosistema que hace posible que un espectáculo pueda ocurrir. Por tanto, valoramos mucho que la honorable comisión nos haya invitado. Hemos tenido la oportunidad de convivir y de estar con otras comisiones en 2 periodos presidenciales y en definitiva pensamos que hay una serie de tópicos que no estaban en el acta y que son importantes en un futuro conversar, no sé si ahora, como por ejemplo instalar un registro nacional de productores. Nosotros como gremio no nos hacemos cargo de aquellos que incumplen la norma, nuestros socios la cumplen y tenemos una relación con la SCD muy fluida y muy virtuosa. Con ellos trabajamos la ley del telonero, la implementamos y muchas de las cosas que ellos mencionan acá nosotros las compartimos, como el hecho de mantener la cuota de asistentes en los eventos. Pero al mismo tiempo nuestro gremio, por ejemplo, está hoy día trabajando con el MinSal para que se mantenga la apertura de los recintos. El COVID se fue técnicamente, pero todavía nos persiguen una serie de normativas muy complejas. Y nuestro gremio, por cierto, también trabaja con el Ministerio de Hacienda en ayudar en los FOGAPE a más de 500 pequeñas, medianas empresas que dan servicio. Por tanto, eso es la AGPEC. Dicho esto, también señalar que tenemos una mirada propositiva respecto a la paridad de género, es necesaria y apoyamos muchas instancias en el proyecto de paridad en el Congreso para que las mujeres tengan mayor participación en los directorios y por supuesto en cualquier cargo de representatividad.
Respecto al tema que nos convoca, que es el proyecto de paridad de género, tenemos una mirada preliminar, estoy leyendo algunos apuntes, que es más técnica, más analítica. El diagnóstico puede ser correcto, pero tenemos que ser, como creo que comparten todos, muy razonables y muy certeros en las soluciones. Porque a la data que dice Rodrigo, que me aprovecho de saludar, y Juan Antonio, de que hay solo un 14% de mujeres de entre los 15.000 miembros de la Sociedad Chilena de Autores, hay otro dato aún más preocupante. Según el informe de la Política Nacional del Campo de la Música en Chile, se observa que la oferta educativa a nivel superior relacionada con las artes musicales observa un 83% de matrículas solo de hombres. Por tanto, ahí estamos viendo que tenemos un problema de fondo, ¿cierto? Que por qué las mujeres no participan de la forma adecuada en el arte, ¿no? Después, este proyecto se basa en un informe que es un poquito antiguo, que es de la organización Somos Ruidosas, que observa evidentemente problemas mundiales, muy poca participación de mujeres en los eventos en general, particularmente en festivales. Recordemos que este proyecto se refiere a los festivales, pero no toma nota de que eso ha ido creciendo en gran parte del mundo. Hoy día ya tenemos tasas de 30-40%, insuficiente. Por tanto, creo que lo más relevante hoy día es que trabajemos todos, como bien decía Juan Antonio y Rodrigo, en algo que sea eficaz y posible de poner y que no sea una cosa más bien de una pulsación. Si ustedes se fijan, el último Festival de la Canción de Viña tuvo como artistas principales 8 mujeres y 9 hombres. Por tanto, también hay que ponerse a pensar de que la propuesta no fuerce, ¿cierto?, algo que vaya contra los intereses genuinos artísticos. Y nos preguntamos nosotros si hay suficiente, ¿cierto?, talento como para lograr este proyecto que llegue a su final. Por tanto, haciendo un análisis en los 10 minutos, nosotros estamos de acuerdo en trabajar todo proyecto que conduzca a fortalecer, ¿cierto?, la presencia femenina en los espectáculos, pero que no sea cosa decretada, que sea posible realmente de resolver, que exista la cantidad de oferta necesaria. Impulsaría, y lo conversé con el ministro, fomento hacia la participación de las mujeres en la industria del entretenimiento. Haría programas, por ejemplo, para que las mujeres que estudian alguna arte escénica vayan a los espectáculos regulados, vuelvo a insistir, regulados. Y en definitiva tendría mucho cuidado, porque si lo hacemos mal, otros colectivos, eventualmente algunas disidencias, podrían también tratar de estar en los eventos de alguna manera. Hay que tener mucho cuidado finalmente con la forma, como bien dice Juan Antonio y Rodrigo, en que manejemos un poco la ley que ya está, que costó mucho llevarla adelante, regularla, ordenarla. Estamos de acuerdo con eso. Propongo crear una comisión conjunta entre la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, los productores de espectáculos, los trabajadores, para que no pasen cosas tan raras. Por ejemplo, que hoy día la propia ley considera que contratar a una orquesta sinfónica nacional es un accesorio, por ejemplo, y no la considera un telonero. Entonces usted puede traer 50, 60 músicos a una sinfónica y aún es insuficiente. Es tan malo que exista un DJ que no tenga representación, como tan absurdo que una sinfónica con integrantes mujeres, por lo demás, no cumple el requisito de ser un, comillas, telonero. Dicho esto, le mandaremos una pequeña minuta a la honorable comisión. Estamos siempre dispuestos para colaborar y agradecemos el habernos invitado. Lamentablemente a mediodía tenemos una reunión también ministerial y no podemos estar con ustedes. Esperamos hacerlo prontamente. Abierto a poder conversar y poder tocar otros tópicos, y les agradecemos mucho nuevamente la invitación. Muchas gracias, Jorge, por la exposición. No sé si Francisco tiene algo que agregar o con eso estamos... No, yo en realidad creo que hay que trabajar. Buenos días a todos. Tenemos que entender muy bien cómo son los géneros de los eventos y cómo se va a definir esto, ya que tal como han dicho todos aquí, tenemos que ver el porcentaje de presencia femenina, y hay géneros donde no podemos llegar a estas cuotas, y eso hay que entenderlo desde el punto de vista del fomento y cómo desarrollamos acciones para que haya más presencia femenina en algunos ámbitos. Cuando Jorge habla del Festival de Viña, vemos un ámbito como es el género más pop, donde tenemos mayor presencia femenina. Pero cuando vamos a otros ámbitos, por ejemplo, como el metal, uno no ve que tiene ahí presencia de bandas femeninas, y tenemos que buscar la forma en que salgan bandas de ese estilo y haya presencia femenina. Entonces, ahí es un trabajo más que
de forzar a que en los eventos exista la presencia, tenemos que ver la forma de fomentar la presencia y fomentar que existen este tipo de artistas. Porque también hay una cosa de profundidad. Para la SCD, por ejemplo, un DJ puede ser visto como no un artista. Para nuestro sector, el DJ es un artista, es un creador que hace música y que pone y desarrolla su creación a través de una forma tecnológica. Entonces, todas esas conversaciones más profundas creo que van en el fomento más que en la acción de forzar algo. Y en ese sentido, tal como dijo Jorge, nosotros somos pro esta norma, pero tenemos que entender cómo vamos a llevar a cabo. Gracias. Muchas gracias por su exposición y finalmente le doy la palabra a la periodista y autora del libro Mujeres en la música chilena, invisibilización de su legado, la señora Yanna Rodríguez. Y luego abrimos las preguntas para las y los colegas. Tiene 10 minutos. Buenos días, diputadas y diputados. Muchas gracias por considerarme en estar en esta sesión. Estaba escuchando los argumentos que estaban dando y me llama un poco la atención los argumentos que dieron de que no existen mujeres en algunos géneros. Me gustaría saber, y les dejo la pregunta para que si después podamos debatir, ¿en cuáles géneros no existen mujeres? Hizo un hincapié Francisco que en el rock o en el metal no hay mujeres. Quiero comentar que existe desde el año 2016 el festival Udara Rock y FemFest, que lleva más de 18 años, en donde su principal foco son las mujeres en el metal, en el rock, en el punk. Bueno, eso quería primero comentar y también decir que en referencia a lo que hablaban sobre las parrillas y bueno, con lo que ha hecho Ruidosa Fest, que ha hecho un trabajo muy importante, ya que no existe literatura que habla acerca de las cifras, sino que hace muy poco tiempo se comenzó a investigar. Recalcar que, claro, que por primera vez el Festival de Viña, por ejemplo, tuvo una parrilla paritaria. En el año 2019 la Cumbre del Rock lo iba a hacer también, pero lamentablemente no se llevó a fin ese festival por problemas de producción. Y iba a ser el primer festival que iba a poder contar con una parrilla paritaria. Y obviamente yo estoy a favor que se haga, o que se cambien, ¿cierto? Estas palabras, porque lo primero que hay que cambiar es el lenguaje cuando nos referimos a músicas y músicos, teloneras y teloneros. ¿Crees que eso es lo principal para poder entender este proyecto de ley y todo lo que tenga que ver en relación con enfoque de género? También rescatar lo que decían de la SCD, las personas presentes, sobre la ley del 20% de la música chilena, que recuerdo hace unos años atrás en alguna reunión sobre músicas que hablaban de que las radios, cuando colocan música chilena, lo ponen en las noches, lo cual también deja entrever lo que hablaban esto de la obligatoriedad, ¿cierto? De que si es que no hay como un castigo, entre comillas, de no cumplir estas leyes, ¿cierto? Se puede manipular, por decirlo de alguna manera, de poder actuar como se le dé la gana a las personas que están detrás de cumplir estas leyes, ¿cierto? Solo quiero comentar, antes de que termine mi tiempo, una cuña que fue hace un par de años atrás, que la dijo José Palazzo, que es el organizador del Festival Cosquín Rock, uno de los festivales más importantes de Argentina y que también se realiza en distintos países. Cuando a él le preguntaron que por qué no tenía mujeres en los festivales, él dijo lo siguiente: no hay suficientes mujeres con talento. Si yo tuviera que poner el 30%, tal vez no lo podría llenar con artistas talentosas y tendría que llenarlo por cumplir ese cupo. Esas artistas no estarían a la altura del festival y tendrían que dejar afuera a otro tipo de talentos. Entonces, lo que a mí me causa admiración en esta comisión de todo lo que he escuchado es el argumento de que no existen mujeres en la música, porque no es así. Ustedes lo pueden encontrar actualmente, como les comentaba, en los distintos festivales que se realizan. Hay 4 festivales importantes: Udara Rock, FemFest, Ruidosa Fest, Matria Fest también, y creo que esa es una base importante para considerar de que tienen que haber mujeres teloneras en abrir espectáculos masivos. Eso, creo que por mi parte eso es lo que me gustaría comentar. Obviamente yo estoy a favor de que esta ley se pueda llevar a cabo y
que ojalá no sea una obligación, o sea, como que las personas que tengan que cumplirla lo hagan por un cambio de paradigma y no lamentablemente por una obligación de pagar o no pagar IVA. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Yasna, por su presentación. Así que bueno, ahora vamos a ofrecer la palabra a la de los colegas. Ofrezco la palabra. Diputada Mix. Gracias, presidente. Agradecer a los expositores. Nos plantearon, además nos dejaron ahí un par de tareas que lo más probable es que el presidente va a pedir acuerdo para algunos oficios, sobre todo en el tema de la fiscalización de las radioemisoras. Desconozco cómo funciona ese control o esa fiscalización, porque si ustedes hacen solo el conteo o el registro, me imagino que la ley debe contemplar un ente que se haga cargo de eso, pero lo desconozco, así que igual podríamos plantearlo como un oficio de preocupación y consulta. En general, presidente, me llamó la atención algunas cosas que se plantearon, porque es como con la ley de donaciones culturales, uno cree que siempre es de buena fe. Lo que hay detrás también es una rebaja tributaria, no es solo el interés de aportar a la cultura, sino que, y de hecho creo que ahí también hay que hacer una modificación a la ley, porque una cosa es la rebaja tributaria y lo otro es que tú pongas así en el cartel de producción del evento tu marca. O sea, no solo estás rebajando tributariamente, sino que además estás haciendo publicidad gratis. Si uno lo plantea desde así, uno lo ve, hay una minera en particular que me llama mucho la atención, que en todos los eventos culturales que aporta, la mitad del cartel del evento aparece el logo de esa minera. Y creo que ahí hay un problema de regulación realmente preocupante. Y en ese sentido, la buena intención quizás que hubo inicialmente en la ley de la rebaja del impuesto, se pierde en un tiempo en que lo que busca esta ley, el espíritu de esta ley, y lo planteado incluso por Yasna, es precisamente un cambio de paradigma. Es decir, cómo de a poco vamos mostrando a las artistas, a las músicas, a las cultoras, en su quehacer, en su creación, en espacios que están principalmente privilegiados para el hombre, como en la mayoría de las cosas, pero quizá esa ley, producto de que, como lo planteaban acá los expositores, no es un requisito, sino más bien es una sugerencia, ¿no? Haga esto o puede hacer esto otro, y lo más fácil, porque además llevar a un artista significa también una ficha técnica adicional, así que tampoco es gratis. Entonces vas sacando costos, mejor rebajo impuestos, pero además si puedo presentar una carta, me ahorro ese impuesto, entonces al final termina en letra muerta. Y creo que es súper legítima la preocupación que han planteado nuestros exponentes, y en ese sentido, al margen de seguir avanzando con este proyecto de ley, que me parece que igual aporta en términos de construir los lenguajes, construir realidad, pero aparte de eso, fijarnos en aquellas cosas que la ley original no obliga, no solo por la sanción, a propósito de lo que acaba de plantear, sino que también no sea una opción. Porque cuando es la opción, lo más cómodo es rebajar el impuesto. Pero si queremos avanzar en este cambio de paradigma, no podemos dar esa opción. Incluso a propósito también de la presencia de los artistas locales, que planteaban que tiene un efecto nulo. A mí, yo también estuve a cargo de un centro cultural y me pasaba mucho que después me llamaron y me dijeron, oye, pucha Claudia, resulta que los artistas locales antes nos trabajaban gratis y tú les metiste en la cabeza que tenían que cobrar. Pero ¿cómo si le estábamos ofreciendo mostrarse en el escenario? Oye, si no el mueble, decía yo. O sea, realmente el discurso del apoyo al artista local se te cae cuando lo que estás haciendo es pedirles que te actúen o te participen de forma gratuita. La mejor forma es valorar pagando al menos un monto proporcional a los artistas locales. Entonces creo que el debate es bien interesante, que va más allá incluso de este proyecto de ley, pero que no es menor, y como hemos dicho siempre en esta comisión y en lo que me ha ido gustando, vamos en el debate enriqueciendo también estas posturas. Y me parece también necesario mirar la ley original para poder hacer esas modificaciones directas, no solo con la sanción, sino que
insistiría también en el tema de la propaganda y la difusión gratuita que al final la adquieren estas empresas cuando en el caso de la ley de donaciones culturales, y por otro lado el apoyo a los artistas locales, que también creo que deberíamos quizás a través de una indicación incluirlos, pero creo que también tenemos que ir a la par de eso. No tengo preguntas porque me quedó bastante claro, solo un comentario y avanzar en los oficios de fiscalización a propósito de lo que acaban de sugerir los representantes del SCD. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colega. Diputado Teao. Muchas gracias, presidente, y saludar a los que están conectados telemáticamente por su intermedio, y también a Rodrigo, presidente de la SCD, que tenemos además un par de amigos ahí en común, justamente que tiene que ver con esta situación. La verdad es que escuchando a los expositores, al parecer aquí estamos mezclando un montón de cosas que la verdad es que esperemos que se enriquezca el debate. Yo la verdad es que me pregunto muchas veces cuando están cada uno de los expositores hablando, yo me pongo, por ejemplo, un grupo histórico que es como los Jaivas, tendrán que sacar, no digo que sea bueno o que sea malo, pero de repente yo digo, la composición de los grupos cuando se juntan para tocar, no sé si esto va a terminar en que la mitad van a tener que ser hombres y la otra va a tener que ser mujeres para poder llegar a una paridad como grupo, porque en realidad muchas veces los grupos se juntan porque no sé quién tiene talento o la disponibilidad para tocar guitarra y así sucesivamente. Tendremos que pedirle a los Jaivas que integren más mujeres para que toquen en el grupo, así nos quedemos más tranquilos. Yo me refiero a que pongamos en el debate este tipo de situaciones porque yo conozco también un montón de grupos que se juntan porque son amigos, ¿no es cierto? Con esto quiero que reflexionemos y que vayamos viendo desde el inicio dónde se forman estos grupos, por qué se juntan, por qué quieren participar de eventos, muchas veces en los bingos. Yo veo un montón de artistas locales, charros, charras, no sé cómo se le dirá, pero veo mucha gente, por ejemplo, en el ámbito tropical, que son mujeres que interpretan, y casi todo el grupo son todas mujeres. Entonces, que no se vaya viciando eso, porque la verdad es que cuando se juntan los talentos es por un fin, que es justamente juntarse, pasarlo bien, y descubrir y desarrollar la música del estilo que quieran, metal, cumbia, o muchas veces también hoy día vemos grupos que cantan, ¿no es cierto?, ópera o ese estilo, ¿no es cierto?, más pop, y van buscando sus géneros por ahí y por acá. La otra vez teníamos acá creo que la presidenta o era representante Francisca Valenzuela que nos hablaba sobre los grupos, ¿no es cierto?, y si lo llevo al plano, digamos, de los que están detrás de los eventos, porque aquí también tenemos a Jorge Ramírez, que justamente está hablando de toda la gente que tiene que ver con los eventos. Si también ponemos ahí en la ficha técnica, yo le preguntaba en ese caso a Francisco Valenzuela, ¿ella escoge a la mejor sonidista o tiene que ser un equipo conformado con la mitad de mujeres y la mitad de hombres? Porque a la larga, con esto quiero que debatamos y que reflexionemos dónde va a llegar el talento, porque los talentos se pierden muchas veces porque justamente no tienen la oportunidad. El proyecto se trata de eso, el proyecto nos va a llevar a que realmente tengamos Lo que pasa es que hay que ir, yo lo veo muy profundo, el debate a futuro. Quizás a futuro vamos a tener la oportunidad de ver talentos que se vayan desarrollando porque justamente tenemos esta paridad en cada uno de los escenarios. La verdad es que yo propongo que debatamos con respecto a eso para que saquemos de muchas dudas, porque si vamos a meter paridad en todos los trabajos, en todos los equipos, en los técnicos, en los que hacen los eventos, creo que se va a distorsionar un poco la idea, porque lo que yo veo aquí es que justamente el proyecto quiere fomentar que haya más participación de mujeres. Ya. Pero por eso le digo, en ciertas cosas sí, en otras cosas no, y me gustaría que eso fuera un debate que podamos, que puedan argumentar muchas veces los expositores. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Ojea y luego la diputada Castillo. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados. Siempre creo que es bueno meterle un pelo más a la sopa. Entendiendo el foco y el punto, no, un menchón completo no, simplemente un pelo a la sopa, a la discusión. Yo entiendo hacia dónde va el diputado Teao y esto tiene que ver con lo que se da en distintas comisiones, en el Congreso en general y en distintos proyectos. Y digámoslo, que tiene que ver con la paridad en el amplio sentido de la palabra, tanto en el cuestionamiento respecto del área deportiva, la competencia,
como también en la cultura, lo que se da en las elecciones, por ejemplo, los procesos como el que acabamos de vivir constituyente, donde hay personas, hombres en este caso, que dejaron sus cargos luego de haber sido electos para ser reemplazados por mujeres. El proceso anterior, 11 mujeres tuvieron que dejar sus cargos, habiendo sido electas democráticamente, porque habían sido elegidos menos hombres y entraron hombres que no habían tenido la mayoría. Entonces, efectivamente, yo entiendo cuál es la discusión de fondo. Y hay un momento en que siento yo que hay que poner límites, efectivamente. Hay que poner límites porque las personas, independientes si somos hombres o mujeres, tenemos que estar desarrollando nuestras actividades de acuerdo a nuestras virtudes, a nuestros talentos, a nuestras condiciones, y no simplemente obligados por una ley porque tengamos un determinado género. Y creo que efectivamente hay que poner un límite. Hay ciertas cosas que se pueden entender, se entiende el fin positivo, como por ejemplo en el caso de las teloneras, los teloneros. Yo no tengo ningún problema, pero sí efectivamente hay que levantar el punto, como bien plantea el diputado Teao, de que hay que tener cuidado con los límites. Hay que tener cuidado en todas las materias, en esta comisión y en otras, porque como les digo, buscando esta paridad, asumo bien intencionada, por ejemplo, el proceso anterior constitucional, 11 mujeres quedaron fuera, 11, que habían sido electas por sus capacidades, por sus virtudes, y la gente dijo, yo quiero que ellas estén allí, por sobre los hombres en cantidad, y eso me parece increíble, y es así como debe ser. Entonces, para que tengamos cuidado y tengamos presente esta situación que hay que empujar para que la mujer siempre tenga mayor espacio, tiene que tener un rol mucho más fundamental en nuestra sociedad, pero hay que hacerlo en calma y no desde una... en calma, con prudencia, para no terminar afectándolas, como si les pasó en un proceso constituyente o anterior, o alguien me va a negar, que es realmente lamentable que 11 mujeres hayan quedado fuera. No, yo creo que ustedes me entienden hacia dónde voy. En lo personal, yo creo que la mujer tiene que jugar un rol mucho más importante y clave, de todas maneras, 100%. Pero hay que hacerlo con cuidado y con criterio, no simplemente por empujar una idea puede terminar siendo mejor. Entonces, para que lo tengamos presente. Gracias, diputado. Ese era el pequeño pelito presidente. Muchas gracias. Diputada Castillo y diputada Serrano. Luego la diputada En función de, presidente, del criterio que señala tanto el diputado Ojeda y también lo que ha planteado en su exposición el diputado Teao, me gustaría despejar dudas respecto del debate que estamos dando legislativo. Hoy día estamos hablando del reconocimiento a la existencia de mujeres artistas y su necesidad de acceder al escenario, ya o dentro de las programaciones de los eventos masivos, ya que es la ley 19.928 como contexto para su desarrollo artístico y precisamente para evitar ya esta resistencia cultural que existe de que mujeres accedamos a diversos espacios de participación. Ese es como el marco ideológico, si queremos decirlo, de lo que es este proyecto de ley, lo que no significa desconstruir ciertas bandas o etcétera, grupos o elencos para ponerle paridad a estos mismos, ¿no? Entonces yo creo solamente despejar eso porque se nos confunde la discusión y evidentemente, como bien decía la diputada Serrano, la paridad en algunos mecanismos que se han buscado, en este caso en la última elección, decía relación como un piso mínimo de participación y de representación. Pero bueno, para no confundir el debate, yo solamente quiero plantear que me parece muy bien las exposiciones que hemos tenido, habla de todas las visiones que reflejan la industria musical. También creo que, bien lo decía la diputada Mix, es necesario que pudiéramos realizar de conjunto un trabajo quizás de revisión ya con todas estas voces para que podamos tener un proyecto que no solamente transforme en este caso la cuota, sino que ver todos esos quizás pequeños detalles que hablan de la sanción y otros elementos que podrían ser materia de la indicación de un trabajo de una mesa que no es primera vez que se ha realizado. De hecho, hemos realizado bastante encuentros entre los diputados y las diputadas de esta comisión para poder sacar los proyectos adelante. Entonces, en ese sentido, yo creo que es súper relevante. Yo desconocía en lo principal el tema de que el telonero o telonera era una alternativa, más no una obligación de la norma. Entonces, yo creo que eso también es un elemento súper importante, siendo legisladores, desconocerlo, pero muy bien que lo haya planteado también quienes se ven afectados de manera directa de esta omisión o de este, como bien decía la diputada, como pasar por el lado y buscar subterfugios para
no cumplir con un estándar que a mí me parece que es necesario darle potenciar, ¿ya? Y solamente para reafirmar que este proyecto esperamos vea la luz y pues se pueda dar cumplimiento, más allá de que los estudios sean un poco alejados de la actualidad. Estamos en 2023 y a lo mejor ruidosa era el marco que teníamos de estudio. Hoy ya sabemos que la SCD tiene estudios un poco más actualizados. Creo que es importante que podamos reafirmarlo y que no solamente veamos la participación de las mujeres en función de la promoción, que es parte de la política pública, sí. Hay departamentos de promoción de la salud, promoción del deporte, promoción de las culturas, pero ya es parte y es importante empezar a regular, porque si no regulamos, no cambiamos el eje, porque siempre estaría la voluntariedad de la promoción. Ya promovamos la participación femenina, promovamos el deporte, promovamos las culturas, pero no hay regulación, es decir, que sea una obligatoriedad del Estado también de generar esas condiciones. Y en este caso también me sumo a lo que decía el presidente de la fiscalización, no sé si lo decía la diputada Mix, porque también es súper relevante que exista una norma y un mecanismo de regulación, pero si nadie fiscaliza de parte del Estado también hay un incumplimiento a lo legislado y por lo tanto es letra muerta. Así que eso, solamente dejar la claridad respecto de este proyecto y ponernos a disposición de trabajar de conjunto con todos los organismos convocados. Saludo a Yasna también por su exposición. Gracias. Lean su libro. Chao. Sí, diputada Serrano. Luego la diputada Delgado. Muchas gracias, presidente. Y también saludar a expositores y expositoras también que nos acompañen en el debate de este proyecto de ley. A ver, hay hartas cosas por su intermedio, presidente, que ya han mencionado algunos diputados y diputadas acá, entre esos principalmente diputadas, donde han dado también una justificación más técnica de este proyecto de ley. Pero como bien lo decía el diputado Ojeda por su intermedio, presidente, si le vamos a meter pelo a la sopa o le vamos a meter el mechón completo, como le decía yo, fuera de micrófono, creo que es importante entonces reponer algunos debates ideológicos, aunque a algunos les moleste esa palabra, sobre el sentido de la paridad. Y entre eso creo que cuando vamos transitando dentro de la sociedad es importante ver cómo hay espacios más masculinizados y otros más feminizados, por llamarlo de alguna manera, donde justamente la labor de la invisibilidad está asociada a la labor que cumplimos las mujeres. Pero si nos damos hoy día, por ejemplo, las labores de visibilidad respecto a los hoy día eventos musicales, eventos artísticos, la visibilidad hoy día está concesionado a un espacio muy masculinizado en los cuales también tiene toda la intención de tratar este proyecto de ley. Y en ese sentido creo que no solamente faltan lo que se llaman las voluntades, sino que nosotros también nos pongamos hoy día la pila en lo que estamos hablando sobre la regularización. Para eso también venimos a la Cámara de Diputados y Diputadas, donde finalmente acá no se trata de banalizar el debate, pero creo que también es importante traer a colación que cuando las feministas hablamos en particular de la paridad, no entendemos la paridad como un techo, sino que lo entendemos como un piso mínimo. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que es importante empezar a transformar la sociedad y empezar también a hablar de los lugares más masculinizados, donde claramente tenemos que cambiar las funciones que ahí históricamente nos asignaron un rol. O incluso, diputado Ojeda, por su intermedio, presidente, estamos hablando del cuidado que debemos tener las mujeres para insertarnos en tales aspectos que pueden ser más visibles, como qué tipo de cuidado. Si acá incluso también hay diputadas que estamos promoviendo eso, las mujeres también tenemos todo el derecho y todas las habilidades, todo lo que también necesitamos para hoy día lo que significa poner estos debates. Regular significa también hoy día comprometerse con acciones concretas. Yo creo que los cuidados también se tienen que dar en no tan solo dejarlo a la voluntariedad, sino también pasar sobre todo a una ofensiva o un mínimo también civilizatorio, que significa también examinar distintas partes de hoy día cómo se estructura la sociedad y cómo se estructura el trabajo, donde coincidentemente, solo coincidentemente, si esto lo dejamos de manera muy genuina, las mujeres estamos relegados a los espacios que no son visibles, y yo creo que este proyecto en particular tiene como intención hacerse cargo de esa materia. Diputada Delgado. Gracias, presidente. Me dejó pensando en lo que dijo Yasna Rodríguez, que alguien le había comentado que las mujeres no tenían talento.
O sea que darle espacio a las mujeres no tenía, era porque no tenían talento. ¿Se dan cuenta lo que puede opinar un hombre de las mujeres que hacen cultura? Si finalmente somos todos iguales, me llama la atención también que acá estemos debatiendo si las mujeres tienen o no que tener un porcentaje más alto. Si eso es lógico, acá no estamos representando lo que creemos, no estamos representando lo que leemos, estamos representando a esas mujeres que hacen cultura. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que se sienten discriminadas, se sienten pasadas a llevar por los hombres que creen hacer mejor cultura que ellas. Y eso, la verdad, es que es abismante. También me llama la atención la denuncia que hacen, que no se fiscaliza. O sea, tenemos una ley que no se fiscaliza. También tenemos que poner ojo en eso. A lo mejor vamos a tener que hacer otra ley que fiscalice la ley que estamos haciendo y no se cumple, porque es como... ¿Y a quién le pido ayuda? ¿A quién le aviso para que esto se cumpla? Y lo otro que me llama la atención, hablamos de cultura, tenemos esta comisión, pero han visto los canales que transmiten cultura a la hora que lo hacen. Siempre es muy tarde o muy temprano en las mañanas, pero no tienen un programa normal donde quizás puedan tener más audiencia y podamos ir dando esos espacios en cultura. No solo a las mujeres, sino a los hombres también. Me refiero a cultura en general. Quizás así muchos descubrirían que las mujeres tenemos talento. Gracias, presidente. Sí, déjame hacer una acotación a mí, diputados, pero ofrezco la palabra así rápido a ambos que quieren hacer un punto, porque ya estamos llegando a la hora. Sí, yo primero quisiera agradecer las exposiciones de todos quienes han asistido. Han hecho puntos súper concretos respecto a este proyecto de ley. Yo veo la tabla, que es bastante razonable la tabla, es decir, por ejemplo, artistas programados en una parrilla de 9-3 son un cupo femenino, o sea, ni siquiera el 50%. Me parece que es un proyecto bastante razonable, usted así lo indica, ha dicho todos los, o gran parte de los involucrados en esto. Yo quisiera, antes de llegar a algún acuerdo, hacer el siguiente punto como reflexión, porque hay varias reflexiones muy interesantes para abordar en esta comisión. Y aquí sí le hago una pregunta, pero no se lo he hecho ninguna. El tema de la responsabilidad de la exención del IVA para estos artistas internacionales con esta carta que se hace, ¿cierto? Antes yo entiendo que era responsabilidad del Ministerio de Educación, porque en regiones por lo menos era Seremi de Educación quien daba la exención de IVA, por ejemplo, solo por ser un evento cultural, y hacía esa exención de IVA. Me gustaría hacerle esa pregunta, ¿quién es justamente la persona que da ese visto bueno? Y para terminar con la reflexión del IVA, más que lo plantea la diputada Mix, yo creo que sería bueno también poder tener una comparativa o algún estudio de fondo qué es lo que ocurre con el fomento de las empresas con pago de IVA o sin pago de IVA, porque me imagino que justamente esta exención se haga para que las empresas se involucren y financien, apoyen a los artistas, porque lo que pasa en regiones, yo que vengo de Puerto Montt, de la región de los lagos, es que generalmente claro, los artistas van en una exposición de artes visuales y le piden a una empresa ayuda y le dicen, ok, no hay ningún problema, y le regalan un paquete de salchichas para el cóctel. Entonces, así lo digo, porque es una realidad. Entonces, lo que quieren los artistas justamente es financiamiento para poder hacer su obra, no efectivamente solo el cóctel. Y esto se genera para eso, como la ley de donaciones culturales, etcétera. A mí me gustaría avanzar donde, como hoy día el Servicio de Impuestos Internos les informa qué gasta cada uno de los recursos de nosotros, que cada uno de nosotros como Estados Unidos pudiera definir dónde quiere que uno puedan ir esos impuestos que uno paga. Y que uno pudiera decir, ok, yo quiero que parte de mis impuestos se vayan al Diego Rivera en Puerto Montt, o se pueda ir al Museo de Arte Moderno de Chiloé, o se puede ir a una agrupación X en cultura, que es lo que se hace también en otros países, y uno pasa a ser un socio, ¿cierto?, con el pago de sus impuestos de estas centros culturales, eventos, fundaciones, lo que sea. Eso lo dejo yo como reflexión. Le hago solo esa pregunta para darle rápidamente la palabra a los dos diputados y tomar algún acuerdo. Y vamos a extender 5 minutos. Muy breve, antes de que responda Juan Antonio Durán, explicar un poco el tema de la ley del telonero. Lo que pasa es que antes de la ley del telonero lo que existía era una exención de IVA para los espectáculos que se lograba con una carta de la embajada del artista del país al que corresponde el artista internacional, diciendo que el artista tenía elementos culturales. Y con eso se eximía del IVA. ¿Cómo se gestionó la ley del telonero? Reemplazando esa carta por, es decir, si usted pone un telonero,
no tiene que pagar IVA y no tiene que recurrir a esta carta de la embajada, que incluso a las mismas productoras también nos mencionaban que en algunos casos era complejo porque habían algunos artistas, por ejemplo, que no estaban muy alineados o tenían una posición distinta al gobierno del país correspondiente y costaba conseguir esa carta. Entonces, la idea del telonero para eximirse el IVA fue algo que se implementó, y debo decir transparentemente que ha tenido un impacto y ha tenido un impacto positivo la ley del telonero. Lo que pasa es que por cómo quedó redactada, hay gente que sigue utilizando la carta y hay veces que se sigue autorizando esa carta, y eso es lo que nosotros no queremos que suceda. O sea, el telonero tiene que ser un telonero, un artista chileno, de preferencia regional cuando el evento se haga en regiones, que abra el espectáculo y de esa manera se logre la exención correspondiente. Ahora Juan Antonio complementa. Súper breve. Hoy día lo hace el Ministerio de Cultura ese trámite. Es un tema reglamentario. Lo malo es que el Ministerio lleva examinando su modificación del reglamento un año y tanto y no ha llegado a puerto. Yo comparto, presidente, que el texto que se ha presentado es bastante equilibrado, no es extremista en ningún caso. Y aquí hay que partir de una base, que es que en Chile y en todo el mundo, en el mundo de la música, a las mujeres se les discrimina. Esa es la base de toda esta cuestión. Tú hablabas de los jaivas, nosotros hicimos el Día de la Mujer un conversatorio en el GAM, y Juanita Parra decía, yo no he logrado que mis padres me reconozcan como baterista porque soy mujer, después de todos los años que llevo trabajando. Entonces, hay una discriminación implícita o explícita a las mujeres, y eso tiene que ver con esto que estamos hablando, que es dar más espacio. Concuerdo con Yanna en el sentido de que hay mujeres para todos los géneros, a lo mejor hay que buscar un poco y hay que hacer trabajo. No hay ningún género en que no haya artistas mujeres, y lo que necesitan esas artistas mujeres es una vitrina, un espacio para mostrar lo que hacen. Y ese espacio con público, qué sé yo, si hay en caso de telonero, es excelente. Pero nosotros pensamos que esto es algo que es muy factible. Y última cosa, comparto plenamente lo que dice Jaime Ramírez respecto a la necesidad de un registro, Jorge Ramírez respecto de un registro de productores de espectáculos. Hoy día los chilenos están en peligro cada vez que van a un espectáculo musical, porque detrás de ese espectáculo puede haber un riflero que no tiene ni siquiera domicilio conocido, que no va a responder en caso de ninguna, y que se puede el día de mañana, ojalá que nunca ocurra, producir una catástrofe por esta forma en que hay gente que dice yo soy productor y organiza una cosa y después no responde a nadie, no le paga a nadie, no le paga a los artistas, sí, no hace nada. Creo que es un tema súper importante y creo que es necesario avanzar en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, Diputada presidente. Mix, 30 segundos, diputado Gea, 30 segundos, diputado Teado, 30 segundos, porque estamos así, de verdad. Sí, no se le olvide tomar el acuerdo del oficio. Por eso quiero dos cosas súper cortas, presidente. Porque es bueno plantearlo porque se dio el debate, pero... Van 10 segundos. Ya, no importa. Proporcionalidad aproximada, de eso se refiere el sistema Down. Tampoco es un sistema de elección directa ni salen electos los más votados. Eso es importante tenerlo en cuenta. Gracias. 11 mujeres quedaron fuera del proceso, habiendo ganado legítimamente y democráticamente votadas, y eso es innegable. Así fue. Simplemente aclarar y compartir con lo que decía colega, y van a disculpar el francés, pero lo busqué y está en la Real Academia Española, por tanto es permitido. Yo no sé quién es la persona imbécil que puede llegar a decir que una mujer no tiene las condiciones, incluso más que un hombre. No lo sé, pero claramente es un imbécil. Eso es. Muchas gracias. Diputado Teo, 30 segundos, 24 segundos. Usted Muchas gracias, 24 presidente. segundos. Tiene una posición. Quería preguntarle al presidente de la SCD, a su juicio, cuál debería ser la institución que debería estar a cargo de la fiscalización de este cumplimiento. Obviamente estamos hablando que si se paga IVA es servicio de impuesto interno, pero ¿quién creen ustedes que podría ser? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en este debate que vamos a avanzar más adelante, no sé cómo llegar a la paridad, ¿cómo definen ustedes quién sería mujer, quién sería hombre cuando tenemos dúos, cuando tenemos grupos que son solo mujeres, solo hombres, pero en sus integrantes tenemos distintos... tengo que hacer el hincapié con eso porque tenemos una diversidad de artistas en nuestro espectro chileno. Muchas gracias. Gordo. Primer punto, el Ministerio de las Culturas para nosotros, el Estado a través del Ministerio de las Culturas debería ser quien debería fiscalizar esto. Y en segundo punto, efectivamente lo que tú mencionas, diputado Teado, efectivo, hay que profundizar sobre ese tema y yo creo que merece más debate de definir claramente qué se entiende como un grupo femenino, ¿ya? Pero es algo que perfectamente se puede llegar a buen puerto. Ya, muchas gracias. Acuerdos, rápido.
oficio al Ministerio de las Culturas respecto a la ley de música, eso, 20% y telonero respecto a aquello, claro, fiscalizaciones a aquello. Y lo otro, el día 7 de junio, es decir, en 3 sesiones más, vamos a colocar este proyecto en votación, para tener 2 semanas, para poder reunirnos en 3 sesiones más, básicamente. ¿Verdad? Porque viene la del 17, tenemos una distrital, viene otra sesión que es la del 31 y la del 7, entonces la idea es ponerlo en votación en esta comisión. ¿Ok? Para votación general. No, yo creo que, o sea, vengan con las indicaciones, yo creo que todos juntos, sí, todos juntos. Para poder avanzar y tenemos otras temáticas. Yo siento mucho, Francisco, Jorge, por no haberles dado la palabra nuevamente, pero nos están llamando ya de la sala, de hecho, a poder iniciar la sesión y a votar. Así que muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.